Junta de Andalucía y Ayuntamiento se comprometen a construir 423 viviendas protegidas en Semillas Pacífico. Se despide un marzo muy lluvioso que ha aportado una cantidad importante de litros al cómputo general. De hecho, a esta fecha del año estamos ante el más lluvioso desde 2010 para el año agrario. Aral contará este año con carrera oficial en La Corredera para favorecer el acceso a personas con movilidad reducida. Volverán a repetirse las imágenes del Santo Entierro Magno del año 2000. Aral, muy buena. La Junta de Andalucía junto al Ayuntamiento construirán 423 viviendas protegidas en la localidad, concretamente en Semillas Pacífico, en un suelo residencial de más de 63.000 metros cuadrados, paralizado desde hace 17 años. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, se reunió este miércoles para concretar las bases del proyecto de urbanización. De la mano de un decreto ley se va a incrementar tanto la densidad de las viviendas como la edificabilidad, de manera que se pasarán de las 352 viviendas existentes en el proyecto inicial a las 423 que se recogen en el nuevo proyecto. El primer paso será la aprobación de un acuerdo municipal para adherirse a este decreto ley, del que el Ayuntamiento pretende llevar al Pleno el próximo mes de abril. Una vez aprobado, tendrán 2 años de plazo para la licencia de obra y otros 3 para la construcción de las viviendas. Aunque la Junta de Andalucía es propietaria mayoritaria de los terrenos, hasta un 60%, será el Ayuntamiento quien pilote esta intervención y asuma las tareas de ejecución de las obras a través de un acuerdo suscrito entre los propietarios de los terrenos. Finaliza la última semana completa del mes de marzo, un mes que ha estado marcado claramente por la lluvia. Hemos enlazado un tren de hasta 4 borrascas: Hanna, Conrad, Lawrence y Martiño. Según ha publicado ahora el Meteo, con las últimas lluvias del fin de semana, se han superado ya los 700 litros en nuestro pueblo. Esto supone que el presente año hidrometeorológico o año agrario se posicione como el más lluvioso desde 2010. Y ojo, porque el año acaba en agosto. Aún nos quedan meses de abril y mayo, ambos tradicionalmente movidos en lo meteorológico. Aral tendrá carrera oficial esta Semana Santa, es una de las noticias de la cuaresma de este año en la localidad. Así lo hizo saber el Concejo en el programa Azares de Pasión de esta casa este pasado miércoles. Se instalará en la Plaza de la Corredera y buscará mejorar el acceso a personas con movilidad reducida. Es el primer año y desde el Concejo y Ayuntamiento preparan una primera experiencia piloto que sirva para futuro. El resto de carrera oficial será de acceso libre y gratuito. Pablo Zafra. La Semana Santa de Aral está de enhorabuena y es que vivirá otro acontecimiento histórico más en esta próxima del año 2025. Y es que donde me encuentro aquí en la fachada del Ayuntamiento, en la Plaza de la Corredera, estará instalada la carrera oficial que se estrena en esta próxima Semana Santa. No se veía algo así en nuestras localidades del año 2000, cuando se celebró el Santo Entierro Magno, y esa carrera oficial que venía desde la calle Victoria, pasando por la calle Corredera y llegando hasta este preciso lugar como es la fachada del Ayuntamiento, y precisamente aquí es donde estará instalada y engalanada la localidad para recibir esa carrera oficial que comenzará justo aquí a mis espaldas, en la calle Veracruz, en esa revirada de la calle Veracruz con la Plaza de la Corredera, y ahí mismo frente a la fachada de la Casa del Aire será donde se encuentren las diferentes sillas que va a poner en disponibilidad el Consejo de Hermandades y Cofradías para que todas aquellas personas con movilidad reducida puedan disfrutar del transcurrir de nuestras hermandades y cofradías. ¿Cómo llegar hasta conseguir una de esas sillas? Pues es muy sencillo, a través del Consejo de Hermandades y Cofradías, por su correo electrónico, que así lo van a anunciar en sus redes sociales. Se podrá enviar esa solicitud de reserva de sillas, se podrá hacer por día, no es necesario que esté durante toda la semana, y como digo, estará destinada a las personas con movilidad reducida para disfrutar de nuestra Semana Santa en el centro de la localidad. También destacar que toda la logística que encuadra
tendrá esta carrera oficial, correrá a cargo del ayuntamiento de la localidad y todo ello siempre trabajando conjunto al Consejo de Hermandades y Cofradías. Y por último, también uno de los detalles que se podrá ver en esta carrera oficial será una mesa de firma de acta de paso de cada una de las hermandades, una mesa que estará conformada por un miembro del ayuntamiento, un miembro del Consejo de Hermandades y Cofradías y otro representante de la Iglesia aralense. Como digo, un nuevo acontecimiento, un nuevo hecho histórico para la Semana Santa de Aral, que ya se prepara en estos últimos días para vivir un año más la Semana Grande. El próximo lunes finaliza el periodo de escolarización en los colegios de nuestro pueblo. La situación demográfica condiciona este procedimiento, puesto que cada vez nacen menos niños a las plazas que se ofertan. Nuestra localidad cuenta con centros de referencia en el compromiso del profesorado, su cercanía con el alumnado e innovación docente. Bueno, el proceso está yendo con total normalidad. Los dos niveles más importantes y en los cuales nosotros nos paramos un poquito son los niveles de entrada en infantil de 3 años y en educación secundaria obligatoria en primero de la ESO. En infantil de 3 años esperamos 154 solicitudes porque son los nacimientos que se produjeron en el año 2022 y tengo que decir que a fecha de hoy pues aún quedan solicitudes que están en el aire, por lo tanto animamos a aquellos ciudadanos, a la población de Aral, a que la presenten antes de que finalice el plazo, porque de lo contrario siempre suele haber problemas. Y después otro nivel de entrada importante es el nivel de primero de educación secundaria obligatoria, donde se espera que presenten solicitud 144 alumnos, son los que tienen adscripción al 50%, que si quiere después nos paramos y lo analizamos, los que tienen adscripción al 50% a un instituto u otro, por tanto tienen que decidirse. Y de esos 144 alumnos que tienen que presentar la solicitud, pues tengo que decir que al menos un 15% de ellos aún no lo han hecho. Por tanto, para que no haya problema de cara a la matriculación de junio, animamos también a estos chicos y a su familia a que presenten la solicitud de plaza en el instituto que ellos decidan lo antes posible. Hay una circunstancia que este año creo que va a ser un quebradero de cabeza. En el nivel inicial de infantil, 3 años, este año hemos partido con una oferta de una unidad menos, 25 plazas menos. Es cierto que tenemos 154 posibles solicitudes y nos han ofertado 175 plazas. Pero ¿qué ocurre? Que en el CEI Manuel Sánchez Alonso tienen una oferta de salida de solo 25 plazas. Y puedo ya garantizar con números en la mano que esta oferta de salida ha sido sobrepasada muy ampliamente. Por tanto, estoy seguro que los compañeros del Sánchez Alonso y la comunidad educativa de este centro va a solicitar una nueva unidad para así poder atender la gran demanda recibida. Porque si no se le concediese esa segunda unidad, serían muchas las familias que tendrían que optar a un centro que se llama subsidiario, es decir, que no es el que se elegía como prioritario. Así que bueno, a ver durante los meses de abril y mayo qué decide la consejería y esperemos que la respuesta sea positiva y satisfactoria para esta solicitud, porque de lo contrario, como os estoy diciendo, un amplio número de niños y de familias tendrían que desplazarse a otro centro que no es el que ellos eligieron en primer lugar. Recordar que el lunes día 31 de marzo es el último día, así que por favor, bien sea de forma telemática o bien de forma presencial, a ver si somos capaces de recibir el 100% de las solicitudes que esperamos. Recordamos, lunes 31 de marzo, último día de presentación de solicitudes. Abrimos página cultural porque ayer se presentó el libro Los Galindos, el crimen de los silencios, del periodista Francisco Gil Chaparro en la Casa de la Cultura. Se trata de una recopilación de rigurosa investigación sobre el quíntuple asesinato que conmocionó a la España de la transición y aún a día de hoy sigue siendo un misterio. El autor estuvo acompañado por la periodista y directora del programa En la Mañana de Sevilla, de Es Radio, la aralense Laura Monte.
Este fin de semana culminan los cultos de la Hermandad de Jesús Nazareno. Mañana, sábado 29, el Ayuntamiento entregará la medalla de oro de nuestro pueblo a la corporación. La concesión fue aprobada por unanimidad del pasado pleno de diciembre, fruto de la trascendencia social, caritativa e histórica de esta corporación durante siglos en la localidad. La función principal del instituto será el domingo y estará oficiada por el párroco de Santa María Magdalena, Alejandro Gordon González de Aguilar. En ella se bendecirá el bordado de las bambalinas interiores, obra del astigitano Jesús Rosado. Así, se completará el trabajo del bordado del palio de la Virgen de los Dolores en menos de 10 años. Afrontamos otro fin de semana de conciertos. Este sábado la Banda del Oliva organiza el cuarto concierto de marchas procesionales en el convento de Rosario. Será a las 8:30 de la tarde y estará presentada por José Antonio Martínez Rodríguez. Y al día siguiente, domingo, tendrá lugar la segunda función de música sacra, organizado por el grupo instrumental Armonía. Será en el Salón de Actos de la Casa del Aire a las 6 de la tarde y estará presentado por Francisco Javier Rodríguez Caro. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Y en lo cultural no solo será un fin de semana de conciertos, porque también lo será de cine. Este sábado en el auditorio de la Casa del Aire a las 7 de la tarde se proyectarán 3 películas del director de esta casa, Francisco Gómez: Caminos encontrados, Cadena viral y Vuelta a comenzar. Son las 3 obras que se presentarán en el edificio municipal. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Obras, por cierto, que son rodadas en Aral y por actores de nuestro pueblo. Como bien saben, el retablo mayor del Santo Cristo ya es una realidad tras unas obras importantes de conservación y restauración. Una bendición que hemos visto durante esta semana en la televisión, en la que asistía el arzobispo de Sevilla, y que sin duda era uno de los hitos marcados en la historia reciente de nuestro pueblo por la envergadura que supone una obra de este tipo para recuperar el esplendor de uno de los retablos mayores de los templos de nuestra localidad. Y para hablar de ese proceso está aquí con nosotros un vecino de nuestro pueblo que también ha sido uno de los participantes de esta restauración, de esta conservación. Es Francisco García Brene. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Lo primero de todo, aparte de agradecerte que estés aquí con nosotros, la enhorabuena a ti, a tú, y aparte a los compañeros del equipo de Ágora, porque vaya trabajazo, ¿no? El de sacar de nuevo ese esplendor del Santo Cristo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, ha sido un trabajo de equipo, como bien dices. Lo hemos formado el equipo de 6 personas. Ha habido desde conservadores, restauradores, químicos, aparejador, historiador del arte y, en fin, como te digo, un compendio de personas y profesiones que se aunan el esfuerzo para poder llegar a estos resultados que hemos obtenido, que se han podido ver en la inauguración. Porque, Francisco, nos encontramos ante el altar del Santo Cristo, previsiblemente, o para... como podemos conocerlo muchos, de los altares más visitados en Aral por la fuerza devocional que tiene el Santo Cristo. ¿Cuáles son las características que tiene este altar? Pues mira, en primer lugar, el altar es un altar, como bien dice, que tiene una fuerza devocional inmensa, ¿no? Porque digamos que toda la devoción del pueblo desde tiempos ancestrales, ya se habla de 1500 que había devoción al Santo Cristo. Y entonces este retablo, que se realiza ya en época barroca, lo hacen entre 1759 al 61, está atribuido, porque no existe documentación fehaciente para poder dar una autoría estable, pero sí se le da la atribución al taller de los guisados, en concreto a Tomás Guisado el Joven, y muy probablemente el dorado lo hiciera Carreño, que era un vecino de la localidad de aquí, de Aral, que trabajaba con el equipo de los guisados. Y como te digo, bueno, pues es un retablo de unas dimensiones importantes, porque es un retablo mayor. En la localidad, quizás, o casi sin quizás, junto con quizás me atrevería a decir, de las monjas, sean los 2 retablos de mayor calidad, ¿no? Y empaque, ¿no? Entonces ha sido una obra, bueno, pues recuperar para nuestro patrimonio una obra de esta categoría, ciertamente de una importancia, ¿no? Y para nosotros como equipo, pues ha resuelto el enfrentarnos a una serie de problemáticas que ahora seguramente iremos desmenuzando, importantes, porque había daños de desplome, en fin, había una serie de patologías que hemos tenido que ir atajando a lo largo de este tiempo. A eso nos referimos, ¿no, Francisco? Porque, claro, vemos el altar del Santo Cristo,
para la persona habitual que vaya a lo mejor no es capaz de ver o de percibir esos problemas, y sobre todo ya cuando hablamos a nivel estructural, que por ejemplo los conservadores restauradores tenéis ese ojo clínico de incluso a distancia daros cuenta de esos problemas. ¿Cuál es la situación que presentaba, o sea, la condición de estado que presentaba el altar mayor de Santo Cristo? Sí, mira, pues también te quería hacer una salvedad, porque parece que la estamos obviando, sin mala intención por supuesto, que ha sido la intervención de las pinturas murales. Las pinturas murales han entrado, digamos, en el paquete de la intervención. ¿Por qué las pinturas murales? Primero porque completan el espacio, ¿no? Es un espacio escénico sacro y lo documentan y digamos que lo complementan. Ahí lo que se apreció, y de hecho ha influido también en el retablo, era que ha habido filtraciones en la bóveda. Entonces las pinturas murales estaban muy dañadas porque había habido migraciones de sales. En el momento en que el agua penetra por la parte superior, recorre por peso, simplemente por gravedad, todos esos materiales y desaloja las sales minerales que están y las disuelve y las pasa a la superficie. Eso que hace que explosiona la capa pictórica, la desprende, la echa abajo, la tira, en una palabra, la arruina. Y a la vez ha habido también pequeñas filtraciones por el muro posterior, en la parte de cubiertas, que también han afectado la parte del ático, del retablo. Entonces el conjunto se veía afectado fundamentalmente por el efecto de la filtración. Ese fue uno de los primeros. El segundo había zonas de desplome, había desequilibrios de fuerza, de manera que el retablo está un poco desplazado hacia el lado derecho. No sabemos por qué, muy probablemente buscando el paralelismo con el muro, que estaría algo desplazado, y eso ha hecho que toda la zona derecha del retablo, la parte del Evangelio, haya tenido un desplome, sobre todo en la zona del arco y la primera cornisa del primer cuerpo. Era digamos, la principal actividad sobre la que teníamos que actuar. ¿Por qué? Porque estas patologías, lógicamente, como se ve, van repercutiendo, porque los retablos trabajan a peso, por gravedad, es decir, un cuerpo va sobre el siguiente sobre el otro sobre el otro, y lo único que se hace es que se anclan con unos antivuelcos para que no se vean las piezas hacia adelante, pero el trabajo es vertical fundamentalmente. Entonces, claro, había que atajar eso. Se revisaron todas las estructuras internas hasta donde se podía, lógicamente no se ha desmontado el retablo porque digamos, el estado de conservación tampoco exigía que se hubiera que hacer una intervención tan drástica, ¿no? Pero bueno, se ha hecho una consolidación, se han aplomado todas esas piezas que estaban desplazadas y se han asegurado. Ese era fundamentalmente el principio por el que se actuaba. Después vinieron las cuestiones estéticas. Había daños, pérdidas, roturas, etcétera, que también se atajaron. Pero fundamentalmente el tema estructural era básico. El tema estructural que prácticamente depende de todo. Claro, es el apoyo, digamos, sobre eso es lo que se apoya la imagen que vemos visualmente. Si eso desaparece la imagen con ello, claro. También hay que dejar claro desde el principio, Francisco, que eso también lo hemos hablado previamente, incluso hoy, por ejemplo, que es viernes, que muchos vecinos vayan a ir y lo vean por primera vez o lo han visto ya, el retablo de Santo Cristo. Cuando escuchamos la palabra restauración, malinterpretamos y nos creemos que va a volver de nuevo un dorado, va a haber de nuevo una luz que a lo mejor no la tenía antes. Lo que se ha hecho no es para nada un dorado, es una restauración-conservación. O sea, aquí no se ha añadido nada más ni se ha cambiado nada. No, efectivamente, la profesión del conservador-restaurador en cierto sentido está muy mal, como diría, no digo considerada, sino no bien entendida. Es decir, nosotros no somos creadores, no somos personas que vamos a aportar algo nuevo a la obra de arte. Nosotros vamos a conservar lo que nos transmitieron otras generaciones. Digamos que estamos ahí entre la tradición, la vanguardia, porque utilizamos materiales, utilizamos técnicas muy modernas, tanto en analítica como en productos, en limpieza, etcétera. Y sobre todo nuestro papel es transmitir eso a las nuevas generaciones. ¿Pero cómo? No como una pieza nueva, lógicamente, porque pieza nueva no es, sino que apoyándonos en lo que tenemos, conservando ese material, lo que hacemos es darle garantías para que pueda continuar en el tiempo. Y reponemos una imagen estética, pero sin dejar de verse la huella del paso del tiempo. Es decir, tú tienes que ver que ese retablo, después restaurado, como lo podemos ver, que está en un estado de conservación muy bueno actualmente, pero no ha perdido el carácter de una pieza histórica y antigua, ¿no? Que es lo que se trata. Entonces ese equilibrio es el que nos corresponde a los conservadores restauradores, que es muy diferente, como te digo, del creador. El
creador hace una obra nueva, es reluciente, es impecable, es milimétrica, ¿no? Lo nuestro no, nuestro tiene sus faltas, sus defectos, pero al final es un conjunto armónico. Ese es nuestro trabajo. Incluso trabajáis para reponer las piezas que faltan, pero siempre con esa pequeña distinción, claro, ¿no? Claro. Tanto en la pintura como en la, por ejemplo, lo conocíamos, ¿no? Esa reposición de algunos elementos de madera que se perdían con el modelado 3D, o sea que utilizáis también las vanguardias, pero Totalmente. Siempre respetando el trabajo primero que había, ¿no? Correcto. Ya te digo, nuestro trabajo es complementar la imagen, es decir, dar ese concepto general de visión, de que cuando tú, y más cuando estamos también en un ámbito que hay que destacarlo, que estamos en un ámbito religioso y devocional, es decir, la persona que se pone delante de ese retablo, delante de esa imagen del Santo Cristo, va con una función digamos, buscando la oración, el consuelo, etcétera, ¿no? Entonces, tú tienes también, cuando estás actuando, tienes que tener esos valores en la mente, es decir, no vas a poner una restauración de tipo arqueológico, como puede ser una pieza que va destinada a un museo, donde la sacralidad está totalmente exenta, sino que aquí es primaria, es decir, tú lo primero que te vas a encontrar es al devoto rezando delante de ese retablo. Entonces no puedes tener elementos que te distraigan, que te perturbe, sino que te tienen que dar un todo armónico y que la obra quede como un telón de fondo, ¿comprendes? Y no sea algo con protagonismo, que es lo que se haría, por ejemplo, en una restauración de tipo arqueológico que va destinada a un museo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos conceptos, cuando se estudia la carrera, lógicamente, se estudian las cartas patrimoniales, las recomendaciones del ICROM, en fin, de todos los organismos internacionales, de manera que tú vas, en cada actividad que tú vas a realizar de conservación o restauración, tienes que tener muy en cuenta la función. ¿A qué va destinada esa obra? ¿A dónde va destinada? ¿A qué público va destinado? Y en función de eso, actúas. Ese trabajo que os habéis estado años... No hemos llegado al año, nos ha faltado creo que unos 20 y tantos días. Pero bueno, la preparación de todo esto sí viene muy largo, porque desde la diagnosis que se hizo hace ya pues casi 2 años antes de empezarse en la obra, las analíticas que se le enviaron al laboratorio, la elaboración del proyecto, el trabajo del dibujante para levantar toda la planimetría, en fin, que todo eso ha llevado una preparación previa a la intervención. Y después la intervención física como tal del equipo ha estado concretamente, ha llegado a los 9 meses y 10. Esa intervención física a la que hacías referencia, Francisco, también ha dejado a la luz hallazgos o partes del altar que estaban tapados, ¿no? Y que también la labor de los restauradores conservadores es claro, volver a rescatarla, ¿no? Claro, aquí lo que ha ocurrido fundamentalmente, aparte de lo que nosotros llamamos hallazgos, son pequeños, normalmente, salvo en ocasiones contadas, materiales, cosas extemporáneas que no están en el sitio que deberían de estar. Por ejemplo, como dato curioso, la parte baja, cuando se han resonado todo lo que eran los plintos del primer cuerpo, se extrajeron las tapas de delante para poder sanear la parte baja, que normalmente por desplome se te cae de material de atrás, entonces se hizo una limpieza de todo ese interior y apareció un niño Jesús de Olot, pequeñito, fragmentado, que tenía pérdida de una mano, de una pierna, etcétera, que en un momento dado lo arrumbiaron allí, no sabrían qué hacer con él, pues lo metemos aquí, está protegido bajo el retablo. Aparecieron reliquias del Santo Cristo, eran esos esbotos pequeños de metal, no sé si llegaste a conocer, que eso estaban en el camarín. Eso se quitó en una reforma que hicieron, pero ahí había cientos de ellos. Pues algunos han aparecido en las cornisas y eso han sido, digamos, las anécdotas de lo que hemos podido encontrar. Pero después ya lo que ya sabíamos, nos encontramos en el momento en que hicimos los estudios, ¿no? Pero ya sabíamos cuando íbamos a intervenir que había grandes zonas de repintes. Había una zona donde estaba cubriéndose todo con purpurinas. Cuando hagamos la exposición, que será una exposición pública, vamos a poner unos gráficos para que se vea el alcance de lo que se estaba cubriendo. O sea, había zonas cubiertas de purpurina, sobre todo en la zona central y zona baja, completamente anegadas, es decir, estaban cubiertas al máximo. Al levantarlas se hicieron las primeras catas y aparecieron policromías, como por ejemplo en el banco apareció unas flores, una serie de marmorizados. En la parte más baja, en la parte baja, exactamente, en la parte baja del retablo, en toda la parte central, en el entorno del sagrario,
Es una zona muy castigada porque normalmente es la zona de culto, ahí donde se colocan las velas en los cultos, donde se colocan las flores, jarrones, etcétera, etcétera. Entonces esa zona, digamos, es una zona muy afectada. Había muchos restos de cera depositada y como se iba dañando, lógicamente le iban dando capas de purpurina. Manos de purpurina y manos de purpurina, y había purpurina lo más grande que te puedes imaginar. Para que nos entiendan también los telespectadores, Francisco, purpurina es la pintura dorada, esta que podemos comprar en cualquier tienda. Efectivamente, eso es un material que tanto daño, por cierto, ha hecho a las hermandades y a los altares, ha hecho muchísimo daño, sigue haciéndolo. Es un material engañoso porque cuando lo colocas recién puesto es brillante, es atractivo, mientras por el ojo parece que queda bien, pero al poco tiempo eso está hecho a base de un material metálico. Entonces por oxidación se empieza a dar tonos azulados, tonos verdosos y al final termina hecho un desastre, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos material para reintegrar el dorado, que si bien es parecido a una purpurina, no tiene nada que ver con una purpurina. ¿Por qué? Porque son las micas. Las micas son unas sustancias birrefringentes que producen el efecto del brillo del oro, pero el material no es metálico, sino que es mineral. Entonces no deteriora con el paso del tiempo. Sin embargo, el aspecto general es exactamente como si fuera un dorado bruñido, ¿comprendes? Y bueno, imagino que también, aparte de esos hallazgos que serán satisfactorios por conocerlo, ¿no? Sobre todo eso, me quedo con la parte baja, con ese zócalo, para así entendernos en color, esos tonos celestes para el Santo Cristo. Imagino que también habrá habido algunas dificultades, ¿no? A la hora de afrontarlo, ¿no? Ciertas cosas que muchas veces suele pasar en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Cosas que no se prevén y sin embargo ocurren, claro, ¿no? En cuanto a dificultades. Sí, por ejemplo, como te comento, la parte alta, nosotros en principio el desmontaje de piezas prácticamente no estaba contemplado en el proyecto, porque consideramos que había estabilidad, pero claro, cuando se hizo el proyecto no tuvimos acceso al cuerpo alto, al ático. Cuando una vez montamos el andamiaje y tuvimos el acceso directo, pudimos ver que había piezas que verdaderamente tenían peligro de desprendimiento. Lógicamente, sabiendo que eso en un momento dado se puede caer y ocasionar daños, a personas incluso, pues decidimos el desmontaje. Entonces se desmontaron partes importantes del ático, sobre todo en el lado derecho, que te digo, ha sido el lado más afectado, donde ha habido los desplomes, y en la cornisa alta del ático. También se han desmontado piezas en el Dios Padre, en el medallón del Dios Padre, toda la zona baja, también por desplome, había pesado sobre el elemento de abajo y lo había desprendido. Entonces ha habido que recalzarlo y volverlo a poner en su posición y poder encajar bien ya la pieza de abajo. Eso no estaba realmente previsto, pero bueno, también son los imprevistos que te surgen en la obra y que tienes que resolverlo, por supuesto. Y bueno, no pues queremos pasar la oportunidad tampoco sin preguntar por esas pinturas murales, porque se han recuperado con una vistosidad tremenda. Claro. Si no recuerdo mal, en una de ellas, en el lado del Evangelio, es el Huerto de los Olivos, y en el lado de la Epístola, la calle del Calvario. Es la calle de la Amargura, ¿no? De Camino del Calvario, que ha recuperado un brillo, bueno, que muchos nos hemos dado cuenta de que ahí había pintura. De que había pintura, efectivamente. Cuando la primera vez que hicimos los estudios, se hicieron las fotografías, vimos que lógicamente había unas formas, pero las formas estaban prácticamente disueltas, perdidas. Y cuando ya estábamos arriba, lo que nos pudimos percatar es que lo que tenían una capa de repinte impresionante, o sea, estaba repintada la figura, los fondos, todo, ¿no? Entonces, claro, conforme se fueron sacando y levantando esas capas, empezaron a aparecer los personajes, empezó a aparecer el colorido, y claro, aquello cuando se ha despejado, digamos, se le ha dado aire, ha podido respirar, pues aquello ha cambiado pues de la noche al día. Incluso lo que es toda la pintura decorativa, la hojarasca, en fin, toda esa obra en blanco, que es los fondos blancos, cuando se han limpiado igual, ha cogido una luminosidad impresionante, aquello ha dado profundidad y sobre todo le ha hecho un enmarcaje a la obra del retablo, ¿no? Que es para lo que estaban concebidas esas pinturas, para servir de marco al retablo. Y hablando de enmarcaje, Francisco, también ha llamado mucho la atención ese color almagra, podemos decir, ese color burdeo oscuro, granate, que ahora abraza al retablo en las dos paredes. Para que nos hagamos una idea, en la pared por la que se accede al camarín del Santo Cristo. Eso no estaba antes. ¿Por qué ese color y por qué llega ahora? Pues mira, la hermandad, cuando ha estado pensando ya en la puesta en escena diaria de lo que va a ser la obra, pues claro, querían darle la máxima dignidad, ¿no?, al espacio. El espacio, por ser un espacio simbólico, importante, donde se celebra el altar, donde se celebra la misa, etcétera, querían darle un cierto punto de destacarlo, ¿no? Y hacerle, digamos, un marco, como la pintura le hace al retablo,
al propio retablo. Entonces me estuvieron haciendo algunas consideraciones que pensábamos si cambiaban el color y tal y cual. Entonces no hicieron catas, porque le dijimos que si se hicieran unas catas por lo mejor podemos ver si había un color original y tal, pero que si no se hacía, que bueno, que podía haber una solución que se está dando en muchos museos de Europa, que la obra dorada normalmente sobre fondo rojo, que es el fondo natural del oro, pues destaca muchísimo. Y digo, yo creo que os puede servir bien. Total, se compraron unos tipos de pinturas, hicieron unas pruebas y la verdad se vio que el resultado era interesante, que de hecho hacía un desmarcaje, separaba lo que era el presbiterio como espacio de cierta nobleza del resto de la iglesia. Total, lo consideraron bien y decidieron el darle ese tono, y la verdad creo que ha sido un acierto, sinceramente. Y otro de los aciertos, de las satisfacciones, es la recuperación de esas imágenes de esos santos que van en las entrecalles, que todavía quedan algunos porque están en labores de restauración, pero sí que es cierto que bueno, que ya es una realidad, incluso algunos de vuelta tras años sin estar allí, ¿no? Sí, ha habido dos de las piezas que están en el retablo que se llevaron a taller, porque algunos elementos como los que son el sagrario, tanto el cuerpo alto como el cuerpo bajo, y los santos que están en ambas calles, se llevaron al taller para tratarlos con más tranquilidad. En fin, hay más medios en el taller que en el propio andamio, aunque se podían haber hecho, pero por darle agilidad también al trabajo se optó por llevar. Han venido consolidados, terminados. Hay uno que aún le queda una parte pequeña porque las fechas fueron puestas por el arzobispado, como es lógico, y no podíamos hacer más. Está muy terminado, pero hay algunos pequeños retoques que se le darán en breve, ¿no? Y después, lo que tú bien dices, han recuperado una imagen que parece ser que estuviera en el ático, en las fotografías antiguas del año 27 y 29 creo que son, aparece un San Francisco de Paula y un San José. El del San José no tienen noticia, el San Francisco de Paula parece ser que lo han recuperado en el domicilio de un artesano, de un ebanista de aquí de la localidad, y se le ha hecho un tratamiento de conservación, pero no se consideró oportuno el ponerlo el día de la inauguración, porque es un poco bajo de altura, querían hacerle una peana, en fin, una serie de historias. Entonces se optó por dejar la imagen del retablo tal cual antes de la conservación, pero que en un futuro la hermandad tiene la idea de intentar recuperar esas dos imágenes para que la iconografía quede completa. Esos santos están en ese retablo como cualquier cosa que hay en un retablo, no es un azar, porque los obregones eran unos grandes devotos tanto de San José como de San Cristóbal, como del resto de las esculturas de los santos, ¿no? Eso eran, digamos, santos devotos para ellos, y por eso están en el retablo, lógicamente. Francisco, ¿cuál es el nivel de satisfacción personal y también por parte del equipo de Ágora? La semana pasada, aquí tras la bendición con el señor arzobispo, no sé qué impresiones también comentasteis con él. Bueno, pues lo primero que nos felicitó y es de agradecer, desde luego, por supuesto, por su parte. Y para nosotros, claro, ¿qué te puedo decir? Pues la satisfacción de ver un trabajo realizado, un trabajo que no es lento, un trabajo minucioso, cuidadoso, y que se le pone mucho empeño, porque en nuestra profesión, fundamentalmente, prácticamente todos los compañeros con los que hablo y conozco te dicen lo mismo, se trabaja por devoción, es decir, es algo que lo llevamos muy interiorizado. El arte está en nuestra vida, corre a diario por ella, por nuestras venas como la sangre, y bueno, pues una satisfacción enorme. Y si me apuras, ya a nivel personal, te lo digo tanto por mí como por mi compañera María Jesús, pues ser de aquí, de tu propia localidad, ser profeta en tu tierra un poco, ¿no? Que eso siempre parece que es algo muy complicado, pues hombre, pues te da una satisfacción. O sea, trabajar en tu pueblo a mí me ha reconfortado, la verdad, sinceramente. Y que prácticamente lo hemos hablado incluso antes, ¿no? Asistimos a quizás la gran obra de la restauración de Aral en siglos, puesto que nunca se ha ejecutado algo de esta magnitud, ¿no? Sin duda alguna. Vamos, yo de lo que tengo noticia, es el primer retablo mayor que se restaura, y además con carácter científico, es decir, no reparaciones, no remodelaciones, no, sino una restauración integral y científica. Es decir, esto lleva una cantidad de documentación que va a obrar ya en poder de la hermandad, por supuesto, y de la Delegación Provincial de Patrimonio, y eso queda ya para la historia. En fin, todo está documentado completamente, todo aparece redactado, puesto en valor.
el análisis es completo desde la historia del bien material hasta su último día, más las normas para una futura conservación, es decir, se cierra el círculo. Solamente nos falta la guinda. La guinda en este pastel será las jornadas técnicas que se van a llevar a cabo, organizadas por el GDR, el Grupo de Desarrollo Rural, y para intentar dar el último golpe, digamos, al tema, que sería el difundir lo que se ha hecho, que la gente conozca su patrimonio, lo valore y lo defienda, claro. Vemos el retablo del Santo Cristo ya recuperado. Como aralense y también como amante del arte y demás, sí que es cierto que ahora pensamos rápidamente y ya podemos hacernos un poco de vista hipotética y decir, ojalá pronto un retablo como el de las monjas, recuperarlo con esas pinturas murales tan perdidas ya, tan perdidas que sí, pero que sin embargo, lo decías antes, ¿no? Las monjas y el Santo Cristo, quizás de los dos retablos capitales de Aral en cuanto a lo artístico que aporta, ¿no? Sin duda, sería ideal, o sea, no se sabe porque en el fondo no conocemos las intenciones políticas, porque esto está siempre detrás del factor político. Si los políticos tienen la intención de poner en valor nuestro patrimonio histórico de la localidad, pues sería la mejor noticia que nos podrían dar. ¿Por qué? Porque eso es un motor económico. O sea, si lo piensan bien muchas veces, que el político es muy cortoplacista, va a lo inmediato, pero si mira con un poco de distancia y con perspectiva, yo creo que si lo analiza se dará cuenta que eso es una fuente de ingresos, que eso puede traer a la localidad, situarla en el mapa, que es otra de las cosas que siempre hemos tenido como algo que parece que nadie nos conoce, que no existimos, ¿no? Pues Aral existe y tiene un patrimonio que se está poniendo en valor día a día y cada vez se ve más claro. Tenemos algo que decir en el tema patrimonial. Eso, totalmente. Francisco, antes de despedirte, porque forma parte del equipo de Ágora, que sí que es cierto que es una marca que debe transmitir tranquilidad, porque en el momento que nos enteramos que el retablo de Santo Cristo iba a pasar por las manos del equipo de Ágora, era una apuesta segura. Ahora mismo, destinos miles, ¿no? Y trascendencia e historia, desde la iglesia de la Anunciación, la capilla de San José en Sevilla, por algunos ejemplos más cercanos, pero hasta Madrid, donde haga falta, está el equipo de Ágora, y en cualquier tipo de restauración, ¿no? Sí, Ágora es un equipo que viene funcionando desde hace ya, creo que ha cumplido los 40 años, y es un equipo de profesionales que hemos ido creciendo junto con la empresa. Es decir, yo empecé la primera vez a trabajar con Ágora cuando tenía 25 años, recién salido de la facultad. El primer trabajo que hice con Ágora fueron las pinturas murales del Teatro Falla, en Cádiz, y de ahí pues ya un largo etcétera, ¿no? Ágora tiene además en su haber digamos una experiencia acumulada de años y de obras de muy gran valor. Es decir, por ejemplo, el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, una obra magna, esa la hizo Ágora, ¿no? Como tú has dicho, el retablo de Montañés, de la Anunciación, en fin, un sinfín de conjuntos monumentales, de pinturas murales, en fin, tiene ya un recorrido muy largo a lo largo de su historia. Qué bien. Pues Francisco, enhorabuena de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que nada, ahora a disfrutarlo muchísimo, y por supuesto esperando con esas jornadas técnicas que sin duda pues nos darán mucho más contexto, aparte de esta entrevista, para darnos cuenta del trabajo que se ha hecho, de la perspectiva histórica que tiene y por supuesto del patrimonio, como tú decías antes, que tenemos en nuestro pueblo, que es mucho, y tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que tenemos, ¿eh? Pues sí, señor. Y bueno, la gracia también os la tengo que dar a vosotros, porque sois parte de esa difusión. O sea, los medios de comunicación son los que ponen en valor todo este tipo de cosas, porque si se hace, no se difunde, es como si no las hubieras hecho, ¿no? Ahora estamos en esa fase, estamos en la fase de difusión, a través de los medios, a través de las conferencias, etcétera. Y que eso que sirva como, digamos, acicate y como, en fin, como el punto de partida de que podemos recuperar un patrimonio y podemos tener una historia. Francisco, enhorabuena. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos ahora a los deportes. Se celebra en Aral una prueba del circuito provincial de gimnasia rítmica. Nuestro pueblo acoge hoy una nueva fase del circuito provincial. La jornada se ha dividido en dos sesiones. Por la mañana han sido los equipos de promoción y por la tarde los conjuntos de competición. Ha participado junto a Aral municipios como Carmona, Mairena del Alcor, Utrera, Morón, Dos Hermanas o Castilleja de la Cuesta, entre otros. El equipo senior masculino del Club Deportivo Aral Balompié se mantiene como noveno, con 34 puntos tras su victoria ante la Rociera. Este fin de semana se miden en casa ante el Estrella de San Agustín el sábado a las 7 de la tarde. Y en cuanto a fútbol femenino, este domingo jugarán a las 10 contra el Sevilla Fútbol Club C.
Aquí acaban estos servicios informativos. Recuerden que pueden seguir informados en medialtv.com y en nuestras redes sociales. Se quedan ahora con los servicios provinciales de la mano de nuestro compañero Manuel Jesús García. Volvemos el viernes que viene con el repaso a la actualidad de toda la semana en nuestro pueblo. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.